Mi propia hermana vendió mi casa con papeles falsos mientras yo trabajaba en Estados Unidos. Trabajar en otro país es algo que nadie entiende hasta que le toca vivirlo. Yo me fui hace 3 años con una sola meta en la cabeza: asegurar mi futuro. Soy de una familia humilde, de esas que siempre están batallando para llegar a fin de mes, y por eso, cuando tuve la oportunidad de irme al norte, no lo dudé. Antes de irme, con mis ahorros de años de esfuerzo aquí en mi ciudad, logré dar el enganche y pagar gran parte de una casita pequeña pero hermosa en una colonia tranquila. Era mi orgullo, el símbolo de que sí se podía salir adelante. Cuando me fui, le entregué las llaves a mi hermana mayor, Carla. Ella siempre fue la consentida de mis papás, la que siempre tenía problemas de dinero porque le gustaba vivir por encima de sus posibilidades. Como ella andaba batallando con la renta, le dije que podía ir de vez en cuando, regar las plantas y cuidar que nadie se metiera. Confiaba en ella porque, al final del día, es mi sangre. Pasé 3 años matándome en dobles turnos limpiando oficinas en hoteles de lujo en Chicago, durmiendo apenas 4 horas y ahorrando cada centavo. Mi plan era regresar de sorpresa, terminar de pagar lo poco que faltaba de la casa y poner un negocio. El día que llegué al aeropuerto, no le avisé a nadie. Quería ver sus caras de felicidad al verme entrar por la puerta. Tomé un taxi directo a mi casa, con el corazón acelerado y las manos sudorosas por la emoción de estar de nuevo en mi hogar. Pero al llegar, algo se sintió raro. El jardín estaba diferente, había cortinas que yo no recordaba y un carro estacionado afuera que no conocía. Pensé que tal vez Carla se había mudado ahí sin avisarme, lo cual me molestaría un poco, pero estaba dispuesta a perdonarla. Saqué mi juego de llaves y traté de abrir la puerta principal. La llave no giraba. Lo intenté una y otra vez, pensando que tal vez la cerradura se había oxidado por la falta de uso, pero no, la chapa era completamente nueva. En ese momento, un frío me recorrió la espalda. Toqué el timbre con insistencia hasta que, después de unos segundos, un hombre de unos 40 años, en camiseta y con cara de pocos amigos, abrió la puerta. Me quedé helada. Él me miró de arriba abajo y me preguntó qué se me ofrecía. Yo, tartamudeando, le dije que esa era mi casa y que por qué estaba él adentro. El hombre soltó una carcajada seca y me dijo que estaba loca, que él había comprado esa casa hacía casi un año. Sentí que el mundo se me venía encima. No podía ser verdad, yo tenía las escrituras originales guardadas en una caja de seguridad en el banco. Le exigí que me explicara y el señor, al ver que yo no me iba a mover de ahí, entró por unos documentos. Al regresar, me mostró un contrato de compraventa oficial, sellado y firmado. Mis ojos no podían creer lo que veían. El documento decía que mi hermana Carla, actuando como mi representante legal mediante un poder notarial, le había vendido la propiedad por una suma considerable. El piso desapareció bajo mis pies y tuve que sostenerme de la reja para no caerme. El hombre me cerró la puerta en la cara, amenazándome con llamar a la policía si no me largaba de su propiedad. Me quedé ahí parada en la banqueta con mis maletas, llorando de rabia y de impotencia. ¿Cómo pudo hacerme esto mi propia hermana? ¿Cómo pudo vender el esfuerzo de 3 años de humillaciones y cansancio extremo? Sin pensarlo 2 veces, paré otro taxi y me fui directo a la casa de mis papás. Al llegar, entré casi tumbando la puerta. Carla estaba ahí, sentada en el sofá viendo la televisión muy tranquila. Cuando me vio, se puso pálida, como si hubiera visto a un fantasma. No le di tiempo ni de saludar. Le grité de todo, le pregunté dónde estaba mi dinero y por qué me había robado mi casa. Mis papás salieron de la cocina asustados y, en lugar de defenderme a mí, se pusieron del lado de ella. Mi mamá me dijo que me calmara, que no hiciera un escándalo, que Carla lo había hecho porque estaba desesperada. Carla, recuperando su descaro, se asomó por la ventana y me gritó que yo no fuera envidiosa, que yo ganaba en dólares y que para mí era fácil juntar dinero, mientras ella tenía que mantener a sus hijos y darles los lujos que se merecían. Dijo que como yo ni usaba la casa, ella decidió darle un mejor uso. No podía creer el nivel de bajeza. Mis propios padres me pidieron que no hicieran nada legal, que por favor no metiera a Carla a la cárcel porque eso destruiría a la familia. Me dijeron que lo viera como un apoyo para mis sobrinos. Salí de esa casa con el corazón destrozado, pero con una rabia que me quemaba por dentro. No me iba a quedar de brazos cruzados. Busqué un hotel barato y lo primero que hice a la mañana siguiente fue contactar a un abogado especialista en fraudes inmobiliarios. Edit 1. Pasaron 3 semanas desde que regresé y la situación se puso color de hormiga. Mi abogado es un hombre muy meticuloso y empezó a rastrear cómo es que Carla logró vender la casa sin mi presencia. Lo que descubrimos fue una red de corrupción asquerosa. Resulta que Carla no solo falsificó mi firma de una manera muy burda, sino que tuvo ayuda desde adentro. Encontramos que se alió con un empleado del registro civil, un tipo que resultó ser un conocido de un exnovio de ella. Este empleado le facilitó sellos oficiales que ya estaban supuestamente caducados pero que seguían pasando por legales en el sistema para validar el poder notarial falso. Lo más increíble es que el notario que supuestamente avaló la firma ni siquiera estaba en la ciudad el día que se firmó el documento.
Carla pensó que como yo estaba incomunicada trabajando allá en la frontera y a veces pasaba semanas sin señal en los campos donde limpiaba, nunca me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Cuando mi abogado presentó las pruebas iniciales ante la fiscalía, el pánico se apoderó de mi familia. Mi mamá me llamaba 10 veces al día llorando, diciendo que si seguía con la demanda, Carla terminaría en prisión y que yo sería la culpable de que mis sobrinos crecieran sin madre. Me mandaron mensajes de audio mis tíos y hasta primos que no había visto en años, todos llamándome egoísta y materialista. Me decían que el dinero va y viene, pero que la familia es para siempre. Yo solo les respondía que si la familia era tan importante, ¿por qué Carla no pensó en eso antes de robarme el patrimonio que construí con tanto sacrificio? Presentamos formalmente la demanda por despojo, falsificación de documentos y fraude. El abogado me advirtió que el proceso sería largo, pero que las pruebas eran contundentes. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que el proceso legal inició formalmente y las cosas han dado un giro drástico. La fiscalía emitió una orden de presentación para el empleado del registro civil, en cuanto ese tipo se vio acorralado, soltó todo. Confesó que Carla le pagó una parte del dinero de la venta de mi casa para que él moviera los papeles. Con esa confesión, la situación de mi hermana pasó de ser un pleito familiar a un delito penal grave. La policía llegó a casa de mis papás hace unos días para detenerla. Fue una escena horrible que nunca olvidaré. Mis sobrinos gritaban, mi mamá se desmayó y mi papá intentó forcejear con los oficiales. Carla me gritaba maldiciones mientras se la llevaban esposada, diciéndome que me iba a arrepentir y que era una mala hermana. Lo más fuerte fue que el comprador de la casa, al enterarse de que el contrato era nulo porque se basó en un fraude, también demandó a Carla. El juez ordenó que el contrato de venta fuera anulado de inmediato, lo que significa que el señor tiene que desalojar mi casa, pero Carla tiene la obligación legal de devolverle cada centavo. Como ella ya se había gastado casi todo el dinero en viajes, ropa de marca y un carro nuevo para su esposo, la ley actuó con todo el peso. Le embargaron las cuentas bancarias que tenía a su nombre y confiscaron los 2 vehículos que habían comprado recientemente. Incluso embargaron algunos muebles de la casa de mis papás porque estaban a nombre de ella. Mis padres están ahora endeudados hasta el cuello porque pidieron préstamos informales para pagarle un abogado carísimo a Carla, pero nada de eso funcionó. Ella está ahora en prisión preventiva esperando su sentencia definitiva. Mi familia me ha dejado de hablar por completo, me han bloqueado de todas partes y me consideran una extraña, pero por primera vez en años, siento que se hizo justicia. Edit final. Finalmente, después de casi 8 meses de lucha constante, trámites burocráticos y muchas noches sin dormir, recuperé legalmente mi casa. El desalojo del comprador fue un proceso triste porque el señor también fue una víctima de las mentiras de mi hermana, pero él ya está procediendo legalmente contra los bienes restantes de Carla y contra el empleado corrupto. Hace una semana que por fin me entregaron las llaves de nuevo. Entrar a mi casa vacía, pero que vuelve a ser mía, fue una sensación que no puedo describir con palabras. Me puse a llorar en medio de la sala, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Ya empecé a amueblarla de nuevo, poco a poco, con lo que me quedó de mis ahorros. No es la gran mansión, pero es mi refugio. Mis padres intentaron buscarme hace unos días para pedirme que retirara los cargos para que Carla pudiera salir bajo fianza, diciendo que ya había aprendido la lección. Le cerré la puerta tal como ella me la cerró a mí aquel primer día. Les dije que para mí, ellos dejaron de ser mi familia el día que justificaron un robo contra su propia hija. Ahora vivo mi vida con una paz que no conocía. He puesto cámaras de seguridad, una alarma de última generación, sobre todo, he puesto una barrera en mi corazón. He aprendido que la sangre no siempre significa lealtad y que el respeto se gana, no se hereda por apellido. Estoy retomando mis planes de poner mi propio negocio aquí en la ciudad y, aunque estoy sola, me siento más fuerte que nunca. No me arrepiento de nada. La vida siempre pone a cada quien en su lugar y el lugar de Carla, por ahora, es pagar por sus actos. Hay secretos familiares que destruyen hogares. ¿Has vivido algo similar? Comenta tu historia abajo y síguenos para más relatos.